En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana volvemos a poner el foco en Oriente Medio. Ya saben, con ese preacuerdo de paz firmado por Donald Trump en el Palacio de Versalles y por los iraníes por la otra parte, y las negociaciones que se han iniciado, en teoría, con un plazo de 60 días para obtener un acuerdo final en unas negociaciones que han empezado en Suiza. Vamos a analizar todo lo que va a dar de sí esta paz, si es frágil o no, y sobre todo para qué ha servido la guerra de Irán. Y para intentar resolver estas cuestiones nos acompañan 4 invitados que ya les presento. Denis Herman es historiador especializado en el siglo XIX y el siglo XX en Irán. Bienvenido, Denis. Gracias. Nos acompaña Sara Moya, ella es consultora senior en geopolítica de la energía. Bienvenida. Gracias, Carlos. Nos acompaña también Pompeo Coppola, periodista independiente especializado en asuntos internacionales. Bienvenido. Gracias, Carlos. Y a distancia desde Washington, el corresponsal de RFI, Cristóbal Vázquez. Buenos días. Muy buenos días, es un gusto estar en el programa. La paz en Oriente Medio. Hoy nuestro asunto en primera plana. Comenzamos. El preacuerdo de paz que Trump firmó en Versalles y que ha dado paso a unas inciertas negociaciones con Irán es visto por los críticos como una capitulación. Parece que el régimen de los ayatolás puede salir reforzado con un balón de oxígeno financiero tras una guerra asimétrica en la que la combinación de tácticas militares y objetivos civiles fuera del campo de batalla ofreció al régimen iraní una ventaja competitiva y psicológica pese a su evidente inferioridad frente a la primera potencia del mundo. El golpe financiero por el cierre de Hormuz, sumado a unas elecciones intermedias a menos de 6 meses de distancia, llevó a Trump a buscar una salida y colgarse la medalla de pacificador, a pesar de haber sido él mismo quien inició una ofensiva militar que traicionó una de sus promesas centrales de campaña. Todo esto nos lleva a preguntarnos hoy en el programa ¿para qué ha valido esta guerra? Repasemos lo que dice la prensa. Houston Chronicle. J.D. Vance dice que las conversaciones con Irán en Suiza sentaron una buena base para el acuerdo. Liberación da razones para considerar que Irán sale ganador del acuerdo, mientras l'Humanité habla de paz de pacotilla que le ha servido a Trump para presentarse como remedio de la guerra que él mismo desató. Bueno, ya vemos lo que dice la prensa y tras 4 meses lo primero que nos preguntamos es, bueno, si tienen más claro el objetivo inicial o lo tienen más difuso. Denis, ¿para qué ha servido esta guerra? Fundamentalmente, esta guerra es solamente una nueva etapa en la relación entre Irán y Estados Unidos, entre Irán e Israel, y también un punto que se habla de forma general mucho menor, de recomposición de las fuerzas en Medio Oriente. Sara, ¿para qué ha servido esta guerra? Para crear un precedente Uh-huh. en el derecho marítimo internacional, porque es un precedente con el estrecho de Hormuz, Uh-huh. y eso no se veía desde 1424, si no me equivoco, que Dinamarca cobraba un peaje. Y al mundo le tardó muchísimo, estamos hablando de tardó muchísimo en abolir este peaje, y hoy en día volvemos quizás a un peaje que yo llamaría geopolítico. Luego vamos a tirar de ese hilo que me parece muy interesante, es un hilo económico, porque en principio lo que dice Estados Unidos es que se va a volver al status quo inicial del estrecho de Hormuz, pero por lo que insinúa Sara, no se va a volver a ese estatus inicial. Luego vamos a desarrollarlo. Pompeo, ¿para qué ha servido esta guerra? Bueno, uno de los objetivos principales era destruir las capacidades nucleares de Irán, y este objetivo ha sido parcialmente cumplido. Uh-huh. Lo que pasa es que Donald Trump había prometido 3 cosas: una guerra breve, un cambio de régimen y la liberación del pueblo iraní. Yo creo que la historia nos ha aprendido algo, la historia con la H mayúscula. Uh-huh. Nos ha aprendido que no existen guerras breves, guerras cortas, y lo hemos visto durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler comenzó Italia a participar al conflicto. Lo hemos visto en Ucrania, cuando Putin dijo vamos a hacer una guerra corta, y lo hemos visto también en este caso.
Porque al principio además dijo, creo recordar, que solo un par de semanas, 3, 4 semanas, al final han sido 4 meses. Entrar a una guerra es más fácil que salir de ella. ¿Los 14 puntos del preacuerdo suponen una victoria para Irán, Germán? Definitivamente sí. Hay más Ah, que ganar. Irán sale mejor con esos eh, 14 puntos. En el caso que se cumple Ujú. el tratado y en el caso que no hay nuevas interacciones de diferente tipo, Irán sabe muy bien que a cada momento Estados Unidos puede cambiar de opinión. La guerra de junio de 2025 se inició durante una junta de negociación. Esta guerra que empezó fin de febrero también, y es Trump también que tiró el acuerdo de 2015. Entonces el nivel mutual de confianza está bastante limitado, Hay desconfianza. por supuesto, pero esta guerra definitivamente nos hace entrar en una nueva etapa, reconoce muchos derechos de Irán, incluyendo su capacidad natural y legítima a vender su petróleo de forma normal, como cada país, una baja importante de las sanciones Mm. contra Irán, Un pero a balón de ver, oxígeno económico para los ayatolás, porque si añadimos lo de las sanciones, el plan de reconstrucción, es decir, un régimen que estaba presionado a nivel de la oposición interna, ahora tiene un balón de oxígeno. definitivamente retorna en una situación más natural, simplemente, es decir, con una capacidad de desarrollar su economía, vender su petróleo como otros países. Pero otra vez, hay que ver lo que va a pasar en las futuras semanas. Está por el momento bastante ligado también a la situación con Líbano y en Líbano, no hay que olvidarle, y la recomposición de las relaciones mutuales a través de todo el Golfo. Washington, Cristóbal Vázquez. Muchos analistas se preguntan estos días por qué Donald Trump declaró la guerra al régimen iraní si va a terminar cediendo exactamente los mismos términos en una mesa de negociación. ¿Qué respuesta se da esto en la sociedad o en los medios estadounidenses? ¿Para qué ha servido esta guerra? Bueno, la verdad es que Estados Unidos está peor de lo que estaba antes de empezar esta guerra con Irán, en parte porque no acabaron con el enriquecimiento de uranio, ni lo podrán hacer a futuro. Además, estos potenciales bombas nucleares y su arsenal nuclear ya había supuestamente sido destruido en ataques anteriores de Estados Unidos a Irán. Además, Estados Unidos en estas rondas de negociaciones y de conversaciones no ha asegurado una verificación internacional de este enriquecimiento de uranio, y además Estados Unidos en este memorando de entendimiento tendrá que pagar cerca de 300.000 millones de dólares. Obviamente Estados Unidos y el gobierno dice que no lo va a hacer directamente, pero pues va a permitir que varias empresas entren allá a operar, y ha levantado todas las sanciones, y además levantó la sanción para que el petróleo iraní se venda en el mundo. Son cerca de 3 millones de barriles de petróleo diario que Irán va a poder vender a un precio, al precio alto que está en este momento la gasolina en el mundo, y eso les va a servir obviamente para pues, su reconstrucción y para pues, financiar muchos otros programas que tiene el gobierno iraní. Claro, ahora lo que se abre es un periodo de 60 días, esas negociaciones en Suiza, pero si se mantienen los términos que hemos visto en el preacuerdo, el régimen de los ayatolás va a ser el gran ganador, Sara. Pero es que si hay algo que nos ha demostrado es que eso no se va a mantener. La inestabilidad es la nueva regla. Y en cualquier momento, Hormuz puede estar abierto, entre paréntesis. El riesgo se desplaza, pero no desaparece. Porque aunque el precio del Brent, veamos, y todos los títulos digan que baja, va más allá. Hay fletes, hay seguros, hay los clubs hay unos clubs que trabajan en la seguridad de los buques. Esos clubes han ganado muchísimo. La capacidad del LNG, del gas licuado Sí, sí. americano, o sea, nosotros, ¿qué consumen las empresas? Las empresas no consumen Brent, consumen queroseno, fertilizante. Eso subió y va a seguir subiendo. Sara, entiendo por lo que estás diciendo que
la inestabilidad es una nueva realidad que ha venido para quedarse y que ese status quo de lo que conocíamos por el derecho marítimo, de la libertad de navegar por Hormuz, ha pasado a la historia, pero a la historia con H, o sea, ha pasado al pasado. Ha pasado a la historia y el precedente que crea, porque en el derecho marítimo está prohibido cobrar por circular dentro, por los estrechos. Una cosa es que el canal de Panamá, canal de Suez, eso da servicios y por ese servicio tú pagas. Pero los estrechos, eso como yo lo decía, era en 1429, existía en Dinamarca. Y los países, incluyendo Estados Unidos, tuvo que pagar para abolir ese peaje. Y hoy en día estamos retrocediendo. Pompeo, no sé si creen que Trump se ha dado cuenta del lío en el que se ha metido, antes lo comentabas, lo fácil que es entrar en una guerra y lo complicado que es salir. Y estamos asistiendo a una especie de rectificación a la Trump, en la que hay que darle por ganador cuando todos sabemos lo contrario. Bueno, lo que pasa es que en la Casa Blanca ya no hay decisiones ponderadas. Parece que ya no hay decisiones ponderadas, sino decisiones instintivas. Durante el primer mandato de Trump hablamos no sé si se acuerdan, hablamos de los adultos en la sala, es decir, esos generales que hacían parte del entorno de Trump, que actuaban como un freno a las decisiones impulsivas del presidente. Que ahora ya no existen. Ya no hay adultos en la sala y yo creo que el error más grande que pueden hacer los líderes cuando tienen poder es rodearse de yes men. Es decir, de personas que están allí solo para complacerles y que no tienen ni la valentía ni la fuerza de contradecirles. Eso suena súper peligroso. Cuando a una persona solo le puedes dar la razón, es de las cosas más... Y encima a la persona que dirige la primera potencia del mundo. Y de hecho, cuando estas dinámicas se producen, las malas decisiones son inevitables. Eso es la parte de Estados Unidos, pero si volvemos a mirar dentro de Irán, Denis, ¿las libertades de los iraníes son los grandes perdedores de esta secuencia iniciada por Trump? Es difícil decir, es la cuestión del cambio de régimen que vemos, es decir, cómo el régimen está evolucionando. Perdió una gran cantidad de sus más importantes representantes, por empezar con Ali Khamenei, el líder máximo de la revolución, y muchísimos otros. Aparentemente, la estrategia de Israel como de Estados Unidos fue de no matar o eliminar a la dimensión o la parte más republicana del régimen. Los ministros, el presidente de parlamento, y pensando que van a desarrollar un diálogo diferente con ellos. Lo que pasa también es una renovación del régimen porque sale una nueva generación mucho más joven que el gran público, quiero decir, el público afuera de Irán no conoce, incluyendo yo mismo. Vamos a seguir hablando a vuelta de pausa porque la paz deja muchos interrogantes, el status quo de Hormuz, los controles nucleares o la situación del Líbano, pero va a ser a vuelta de pausa aquí en Primera Plana. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Los saluda Juliette Riaño. Cada año, miles de personas salen de sus países, buscan un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un mejor futuro. Contamos las historias de exilados, refugiados y solicitantes de asilo. Un viaje por las fronteras para entender el éxodo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y france24.com. En Primera Plana esta semana analizando todo lo que puede dar de sí la paz o la frágil paz en Oriente Medio. Lo hacemos con el historiador Denis Herman, con Pompeo Coppola, periodista independiente, con la consultora senior en geopolítica Sara Moya y desde Washington nuestro corresponsal
Cristóbal Vázquez. Muchos analistas coinciden en que Trump ha cedido ante la mayoría de las pretensiones iraníes después de clamar por la claudicación incondicional de Teherán. Vamos a buscar las razones. ¿Por qué? Es decir, ¿está más apremiado por el momento político con las legislativas de mitad de mandato y la impopularidad? ¿O por la coyuntura económica del cierre de Hormuz, los mercados y el impacto en los bolsillos de los estadounidenses? ¿Qué razón ha impulsado a Trump a buscar una salida a esta guerra, Pompeo? Probablemente quiere reconectar con su base electoral, Ujú. porque Trump había prometido no ingerir en los asuntos internacionales, los asuntos internos, perdón, de los otros países. Y había descontento en ciertos sectores de MAGA. Ujú. Eso es. ¿Y qué pasó? Bueno, hizo una operación militar en Venezuela, hizo una guerra, lanzó esta guerra en Irán, y esta guerra tiene un coste importante, un coste que van a pagar los contribuyentes de Estados Unidos. Y ahora que tiene las elecciones de medio mandato, empieza a tener un poco miedo que su base MAGA se aleje un poquitín. Entonces parece que él intenta echar la culpa a su socio Netanyahu y alejarse de él. Una tesis muy expandida por el momento en el que se produjo no sé si hubo una borrachera de poder de Trump tras la intervención en Venezuela que dio con la captura de Maduro, que sirvió también aquel momento a Netanyahu para acabar de convencer a Trump de esta intervención. ¿Cómo ven ese momento que se produjo en un momento muy preciso en el que Trump se pavoneaba de ese éxito en Venezuela? Sara. Exactamente esos regímenes, el venezolano y el iraní, independientemente de sus diferencias, tienen algunas particularidades que se asemejan. Y uno de esos, además de la estrategia jurídica híbrida en torno a la soberanía, porque es algo que lo escuchamos mucho en los storytelling de cada uno, a través del cual tú metes tú blanqueas capitales legales y no legales a nombre de la soberanía, es decir, petróleo con algo menos que ilegal. Está también el tema, el otro elemento de estos dos regímenes es que el tema militar. Vemos unos militares que no son militares, lo que estamos acostumbrados, porque hay también milicias, porque hay grupos paramilitares, hay un todo. Pero lo que te quiero decir es, Venezuela tiene algunas similitudes y quizás se pensó que Irán podía hacer lo mismo. El problema es que en ese punto militar, Venezuela no es lo mismo que Irán. Y ahí se pudo haber equivocado. Otro punto quizá, por hacer ese paralelismo común entre el caso de Venezuela y el de Irán, es que la oposición en ambos casos se han dado cuenta de que Trump no iba a traer democracia en ninguno de los dos casos. Totalmente. Vamos a irnos hasta Washington con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. Cristóbal, el Senado de Estados Unidos ha votado a favor de poner fin a la guerra contra Irán, a menos que el presidente Trump pida autorización explícita al Congreso para continuarla. ¿En qué medida esto supone un varapalo para Donald Trump? Pues es un golpe duro para Donald Trump porque queda en evidencia que el presidente pues ya no tiene el mismo apoyo que tenía cuando empezó su administración, tanto en el Senado como en la Cámara. Este voto de poderes de guerra que no logra la mayoría en el Senado es evidencia precisamente que los republicanos están empezando a cuestionar si se la van a jugar del todo con Donald Trump o van a tomar distancia hacia el presidente Trump, sobre todo de cara a elecciones de medio mandato. Estas políticas, la guerra en Irán, un poco el desorden de estar enfocado siempre en problemas tan internacionales y no locales ha hecho que varias personas y varios congresistas y senadores recuestionen ese apoyo y ese cheque en blanco que le han dado durante estos últimos casi 2 años de administración para enfocarse más en esas necesidades que tiene el americano promedio si quieren reelegirse en la Cámara de Representantes o mantener su curul en el Senado. Eso dentro de Estados Unidos, volvamos a dentro de Irán. Denis, ¿cómo se está viendo desde dentro del régimen
este preacuerdo de paz y estas negociaciones? Desde lo que conocemos, ¿cómo se está viendo? Hay varios puntos. Uno que no hemos mencionado también hasta el momento es que Irán considera, a pesar de todos los golpes que recibió, que pudieron casi acabar con las bases militares americanas en la región, algo que jamás América o Estados Unidos conoció hasta la fecha. Entonces se considera victorioso, incluyendo al nivel militar. Eso es un elemento muy, muy importante que tomar en cuenta. El otro aspecto es la cuestión del Líbano. Es decir, Muy que importante. Irán no quiere avanzar en la negociación y está listo a cerrar otra vez el estrecho de Hormuz, al caso que la cuestión del Líbano no se arregla, lo que significa por Irán la fin de todo tipo de ataques israelí en Líbano. Es el país de la región que pagó el más alto precio a nivel social y económico. Hablamos de más de 1 millón de desplazados, casi 20-25% de la población, la casi totalidad del sur destruido, más de 60 pueblos que ya no existen, pueblos o ciudades, destrucción mayor en grandes ciudades del sur como Nabatea, Tiro, Saida. Y ahí tenemos una cuestión absolutamente fundamental y por supuesto Netanyahu, el otro actor, o Israel, el otro actor de esta guerra, está en una situación bastante difícil, pierde militares casi cada día en Líbano. Con elecciones a la vuelta de la esquina. A pesar de las destrucciones que está en capacidad de realizar en Líbano, y vemos que el acuerdo de paz o de no conflicto en Líbano está extremadamente frágil. Extremadamente frágil, pero por la población iraní a nivel más de 90 millones de personas, lo que la gente espera más es oxígeno económico, es la fin de las sanciones y la capacidad quizás del régimen a poner más dinero por la población, porque el esfuerzo militar reciente está extremadamente elevado por una población de un país como Irán. Claro, y los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah pueden hacer saltar todo por los aires. Trump lleva semanas atacando con dureza a Netanyahu, cosa que nos ha impactado a todos, ¿no? Las palabras con las que Trump se está dirigiendo a Netanyahu. Los dos tienen contiendas electorales en muy poco tiempo, pero entendemos que funciona de forma inversa los tiempos de la guerra para sus intereses políticos. Y esta puede ser la clave, ¿no? Para Trump y para Netanyahu esos tiempos de la guerra no funcionan igual. Sara. Sin embargo, hay que ver más allá de los títulos y lo que nos aparece como una disputa o como no estar de acuerdo, yo no estaría tan segura que en el fondo sea así. Hay de todas formas intereses económicos de ambos, intereses que son invisibles normalmente, pero que están ganando con esta guerra. Una de las cosas es, por ejemplo, como lo comentaba Denise, el Medio Oriente ya no va a ser el mismo. Entre esos, no podemos olvidar que los Emiratos Árabes Unidos salió de la OPEP. Eso es un golpe y eso de todas formas va más allá de la OPEP. Va en lo político, va en lo económico y va a desequilibrar aún más una región que ya estaba desequilibrada. ¿Y a dónde va a ir uno? A donde haya más equilibrio. Entonces ya Qatar es súper importante para Europa en términos de gas. Y ya Qatar quizás no va a seguir siendo el supplier seguro, el suministrador seguro de Europa. ¿Y dónde va a ir? A Estados Unidos. El gran ganador aquí son las empresas que no vemos, pero que están ganando vuelvo y repito, asegurando los buques y además también siendo una alternativa al Medio Oriente en cuanto al suministro de gas. En la teoría de Sara, básicamente, resumida así en forma de titular, es que Trump no se hubiera metido en algo así si no hubiera tenido un rédito económico probado en meterse en esta guerra, ¿no? Estoy simplificando un poco para que se entienda. Pompeo. Bueno, a lo mejor él va a tener, digamos, unas ventajas, pero yo creo que los americanos no van a tener estas ventajas porque, como decía,
los contribuyentes tendrán que pagar esta guerra, que es una guerra carísima, creo una de las más caras de Estados Unidos de los últimos 50 años. Y el dinero, la plata, no aparece debajo de los árboles. Serán los contribuyentes que tendrán que financiar estas decisiones imprudentes. Claro, esto puede parecer contradictorio, la teoría de Sara con la de Pompeo, pero ambas también pueden converger. Es decir, es que hay ciertas empresas que se puedan beneficiar, que pertenezcan a círculos de poder, Total. etcétera, y que al final la guerra la paguen los bolsillos. Pero eso puede impactar políticamente también a la hora de ir a las urnas, en las elecciones de medio mandato. Vamos a ir hasta Washington precisamente con Cristóbal Vázquez, porque quizá la consecuencia más grave para Estados Unidos es la erosión de su prestigio y poder disuasivo, que de esto no hemos hablado, además del deterioro de las relaciones con Israel. Hay preocupación de que todo esto trascienda mucho más allá que al propio Trump y su presidencia, que la imagen de Estados Unidos se vea comprometida a largo plazo, Cristóbal. Ya estaba comprometida desde hace ya varios años, pero de alguna forma el gobierno de Donald Trump ha catalizado ese proceso de erosión de la imagen, la legitimidad y la narrativa que Estados Unidos impulsa en el mundo de democracia y libertad. Pierde apoyo en el Medio Oriente, los socios del Medio Oriente ya desconfían de Estados Unidos y del poder de Estados Unidos para protegerlos de cara a estos ataques de misiles balísticos de Irán que ha sufrido Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait. En el sur global también esa desconfianza crece a pesar de ver en América Latina que hay un eje de gobiernos de derecha que son más afines a las políticas de Donald Trump. Esta guerra en Irán pues ni ayudan a la economía estadounidense ni ayudan a muchas otras economías que hacen negocios con Estados Unidos, y Estados Unidos entonces se empieza a quedar cada vez más sola y empiezan obviamente a surgir otras hegemonías, como es el caso de China, como es el caso pues lejano de este bloque sur global que tiene tantos recursos naturales y tanto por ofrecer en la economía. Bueno, y ahora asistiremos a que Trump intente reactivar su electorado MAGA en los actos del 250 aniversario de Estados Unidos, que esto lo vamos a ver ahora ya en los próximos días. Me quedo sin tiempo para más, ha sido un placer. Denis Herman, Pompeo Coppola, Sara Moya y nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez desde Washington. Nos llevamos muchas cosas claras y muchas que iremos resolviendo, muchas incógnitas seguramente en los próximos días y en las próximas semanas. Y a todos ustedes hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.